De hoy. Bien, comienza la filmación, entonces les doy la bienvenida a todos los presentes. El día de hoy la sesión de la clase la vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque vamos a hablar acerca del proyecto que estamos estructurando, ¿cierto?, junto al profesor Alonso y la profesora Francisca, para que queden claras las temáticas que tienen que analizar ustedes dentro de sus planificaciones que ya han realizado dentro de este año, especialmente en educación preescolar. Ahora sí, dentro de los criterios de inclusión se encuentra eventualmente alguna planificación anterior de usted, bienvenido sea, porque esa es la idea, que haya una reflexión de la propia práctica, ¿cierto?, docente. Recordemos que somos docentes. En lo que convoca el día de hoy, a mí me corresponde hablar acerca de las barreras que pudiesen surgir dentro de la aplicación de su práctica docente como profesores de educación física. Esto da para mucho, sin embargo, esta es la primera parte dentro de su reflexión. Entonces, para establecer una reflexión de base se necesitan ciertos tópicos y ciertos conocimientos que ustedes deben considerar. Y para que ustedes puedan desarrollar el proyecto que les planteamos, deben manejar conceptos tales como el mestre, como le dicen en Brasil, y por eso le puse abajo alcances del mestre, porque esto es intercultural, multinacional, ¿cierto? Y traspasa fronteras. Chile ya se transformó en un país multicultural, en donde nos vamos a encontrar con prácticas motrices que van a superar nuestro alcance muchas veces en las indicaciones, cómo le vamos a dar las indicaciones cuando son de otro país, están integrándose a Chile y el movimiento es universal. Hay un lenguaje corporal, el ser humano se expresa a través de su cuerpo, hay una motricidad de base, ¿cierto?, que expresa esta interioridad, pero existen ciertas barreras como por ejemplo la del lenguaje, en donde como yo planteo mi clase pensando que puedo tener una sección multicultural. Entonces hay que manejar ciertos conceptos y la idea es que ustedes ya lo empiecen a integrar dentro de su práctica docente ahora que van en tercer año. Vamos entonces. Para comenzar, ¿cierto? Bueno, si es que alguien ajeno a esta clase de esta sesión, mi nombre es Juan Cristóbal Tapia, terapeuta en actividad física y salud y profesor de educación física de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, para comenzar, manejar el concepto de diversidad e inclusión. Eso parte desde la planificación misma de la sesión, del macrociclo, ¿cierto?, en donde usted se plantea ciertos objetivos para trabajar. En Chile, el Ministerio de Educación plantea algunos pilares fundamentales de acuerdo al ciclo básico, ¿cierto?, para primero y segundo medio, etcétera, en donde ellos le dan a usted cuáles son los lineamientos que tiene que seguir, y estos lineamientos que usted tiene que seguir se establecen en resultados de aprendizaje. Cuando usted planifica la sesión, que puede existir una estructura base, como pueden ser objetivo específico, objetivo general, resultado de aprendizaje, objetivo actitudinal, etcétera, debe ya estar inmerso el concepto de inclusión y diversidad. Actualmente se han sumado tópicos que antes, por ejemplo, cuando yo me formé en la universidad, ni siquiera lo habíamos pensado como tal, como era la diversidad de género, el sexo y el tema de la identidad. Temas que ahora sí se tienen que abordar porque existen muchas tendencias y muchas identificaciones de acuerdo al género. Entonces existe la necesidad de poder desarrollar una educación física, una EFI, ¿cierto?, que incorpore a todos en igualdad de condiciones, que mi actividad planteada dentro de la clase de educación física no deje de lado a nadie, justamente, sino que involucre e incluya a todo tipo de población, a todo tipo de sexualidad, se podría decir, incluyendo discapacidades, etc. Para esto aquí nos establecimos un marco lógico, ¿cierto? Que yo quise citar algo que está especificado para la educación superior, pero que nos brinda una base bastante sustentable para lo que queremos plantear. Y es que la Ley de Educación en Chile plantea que se debe promover la inclusión de todo tipo de estudiantes en las instituciones de educación. Si usted dentro de su clase no considera algún tipo de población, hay un sesgo. Sesgo, ¿cierto? Definámoslo y convengamos que es una visualización que pierde el foco. Entonces, un sesgo, ¿cierto?, en esta inclusión vendría a ser la no consideración de esta población que quizás va a participar de mi clase.
velando, ¿cierto?, por la eliminación, nosotros como mestres, y la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria. O sea, vamos a hacer un juego, pero Pedrito va a quedar fuera porque tiene dificultad de movimiento. O sea, si yo hago eso en una clase, y ojalá yo no sea guía de práctica, porque les juro que le pongo un 1, porque usted tiene que ser capaz de poder integrar a todo tipo de población en su actividad. Y si no lo considero, hay que tener alcances y hay que tener estrategias de poder, como de contingencia, porque puede ser, y que me ha pasado, yo les digo acá dentro de mi ejercicio de la profesión, estoy en clase, la tengo planificada, con objetivos, con todo, y me llega una persona discapacitada, por ejemplo, que una vez me llegó una persona en silla de ruedas, que tenía una neuropatía, un charcomeritud, y mi clase estaba hecha para personas que pudieran caminar. ¿Qué hago? ¿Lo dejo fuera y le digo, no, vuelva a la próxima clase? Pudiese ser, pero ¿qué le decimos a la persona? Eso sería una discriminación arbitraria. Entonces yo tengo que establecer ciertos ajustes que permitan la inclusión de estas personas con algún grado de discapacidad o dificultad de movimiento, o bien disminuir las barreras que permitan que esta persona pueda participar de la clase. Entonces, ¿qué puedo hacer? Las mismas indicaciones que yo le puedo dar a la persona que está en situación de bipedestación, la persona la realiza, pero en situación de silla de ruedas, ¿cierto?, con algún grado quizás de mayor dificultad, porque el desplazamiento va a ser más rápido en la persona con silla de ruedas. Entonces yo puedo jugar con eso incluso. Y una situación de desventaja docente la puedo transformar en una oportunidad docente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes establezcan dentro de la reflexión, ya sea para los tópicos que estableció la profesora Francisca Flores, como ya sea los tópicos que tienen que ver dentro de las barreras metodológicas de mi clase. Esta clase que estamos dando ahora, la vamos a tener que repetir después igual, porque sí o sí usted como docente tiene que poder establecer y hacer ajustes para que todo tipo de población juegue, participe de su actividad motriz. Y eso está además en la ley 121.091 de la educación superior, que yo extraje ese fragmento porque conviene para lo que estamos viendo hoy día. Chile ya se Profe, ¿esa es la LGE con la modificación de la ley de inclusión? Exactamente, así es. Esta modificación en la ley de inclusión no solamente viene desde la educación, sino que viene también de las políticas, ¿cierto?, laborales también. O sea, yo voy a tener quizá un compañero de trabajo que esté en situación de discapacidad y lo voy a dejar de lado por su situación. Nos hemos dado cuenta, yo creo todos, que en el último tiempo las principales barreras para la inclusión de la gente ni siquiera son los impedimentos de la propia persona, sino que son la disminución de nosotros como personas, entre comillas, del grupo mayoritario, no poder brindarle la oportunidad a estas personas que son con algún grado de dificultad. Entonces, al final, la principal barrera la establecemos nosotros mismos, porque quizás yo no soy capaz de compartir con una persona sorda. A mí me tocó entrenar en la selección de judo cuando yo participaba, cuando estaba entrando a la universidad hace cierto tiempo, y tenía un compañero que era sordo-mudo. ¿Cómo le enseñas una técnica a una persona sorda-muda? Fue una de las experiencias más gratificantes que pude tener, porque me di cuenta que el movimiento, no hay un idioma para el movimiento distinto. No existe el idioma inglés para establecer el movimiento, sino que el cuerpo expresa, y lo que expresa es capaz de leerlo cualquier persona en cualquier cultura. Entonces, al final las barreras las establecemos nosotros como sociedad. Y lo que tú bien mencionas, Sanaí, son los cambios en las leyes, gracias a todos estos grupos minoritarios que se han querido hacer visibles y han permitido que las políticas cambien desde lo macro, ¿cierto? Entonces vamos a tener en esta misma línea la necesidad de construir escuelas, porque estamos hablando, ¿cierto?, de la pedagogía en educación física, pero también se extrapola a las actividades extraescolares, a los reintegros deportivos, se considera a las pausas saludables, etcétera, ¿cierto?, en donde la diversidad tiene que dejar de ser un impedimento y tiene que pasar a ser una oportunidad de crecimiento para el que establece la actividad, para los compañeros que comparten y para la persona en sí misma. Entonces, los agentes promotores del proceso de enseñanza y aprendizaje tienen que ver estas dificultades, o como eran vistas antes, como dificultades, como cachos, porque una persona que tenía asma, y yo recuerdo unos compañeros de colegio, eran vistos como cachos, y los papás le mandaban a sacar una licencia para que no hiciera educación física. ¿Por qué? Porque las principales limitantes se las daban los papás. Claro, pues si el papá va un día a la clase y ve que todos los compañeros corren a 1000 por hora, mi hijo que tiene asma lo voy a exponer a una clase de ese estilo. Ya, pero eso era antes. Ahora yo tengo que ser capaz de poder quizás contar con un saturómetro en mi clase de educación física, que no cuesta más de 22.000 pesos,
y poder establecer el nivel de saturación de oxígeno de un niño que tiene asma. Entonces yo incluyo a esta persona con dificultad respiratoria y mejora su capacidad física, le entrego herramientas de higiene postural, le entrego herramientas de desarrollo de la condición física y no gano una persona en mi clase de educación física. Gano un alumno, sí, para el colegio, pero voy a ganar un adolescente que después va a ser adulto, que va a tener una señora, que va a tener hijos. Entonces yo rescato a una persona en el colegio que después establece toda una línea genealógica, en donde no va a ser una persona, va a ser una familia que va a integrar el ejercicio físico. Anaís. Profe, igual podíamos fomentar el hábito de, por ejemplo, yo sé que soy asmática, sé que hay que inhalarse previamente al 30 minutos antes de hacer ejercicio. Claro, es PUF. Entonces, hay personas que no saben eso, incluso aunque sus hijos sean asmáticos, no saben que tienen que hacer eso, porque ellos ponen como las limitaciones. Entonces, a mí me pasó cuando practicaba deporte y Y me te dijeron dejaban de que lado, tenía ¿no? asma. Y claro, querían dejarme de lado, mi mamá quería hacerme licencias para que no hiciera educación física. Y yo que vivía el deporte todo el día, todos los días, para mí era como O quitarme una sea, pierna sí, po. prácticamente, el no dejarme hacer educación física, por ejemplo. Ya, lo que tú experimentaste vendría a ser una barrera no impuesta ni siquiera por tu fisiología propia, sino que estaba impuesta por los agentes que acompañan el proceso educativo tuyo. Entonces, ¿de quién es la falencia? Aquí no me gusta hablar de culpas, pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ti por Yo tener creo asma que o de los demás? es como en cuanto a familia y sociedad, porque la misma máquina que me atendía me decía que no podía hacer, po. Yo le decía que yo no me sentía incapaz de hacer, po. Ujú. Entonces trataba de luchar como contra todas esas barreras. Sí, pues exactamente. Pues lo que tú sentiste fueron barreras impuestas por la misma sociedad. Ahora, dado el contexto en que los profesores eran formados en la comilla, en la vieja escuela, en donde la clase era estándar, era una clase y los alumnos se tenían que adaptar a este modelo de clase. Ahora no. Ahora los modelos que queremos establecer nosotros como institución, ¿cierto? Y que vienen dadas desde los programas curriculares de la USACH, es al contrario, es el profesor el capaz de poder adaptar en este currículum flexible, porque hay un currículum prescrito, ¿cierto? Que te lo entrega el colegio, te lo entrega el Ministerio de Educación, pero de qué manera este currículum prescrito yo lo aplico en un currículum más flexible, en un currículum aplicado. Entonces yo tengo que tener esta planificación de base que te la da el Ministerio, pero ¿cómo la aterrizo? Justamente, pues esta bajada de información a los alumnos, a los estudiantes de los colegios, extracurricular, escuelas deportivas, etcétera, porque esto se aplica a todo eso. ¿Cómo yo me formo para poder tener competencia y adaptar estas clases que yo voy a tener después? Así que vienen ahí, esa es la idea justamente de este tipo de proyectos, que yo integre, como dije en la primera diapo, la práctica inclusiva desde la planificación misma, que después yo no tenga que adaptar la clase, sino que ya está conformada. Y eso tiene un nombre que se lo voy a decir después. Profe, por ejemplo, se puede hacer un tipo de proyecto en donde, aparte de fomentar como la alimentación saludable, que sería la parte de nutrición, más la planificación, incluir, por ejemplo, el asma, que es como, no sé si tan casi común Como un como la clásico. obesidad, que claro, es como muy frecuente, ya sea en niños, adolescentes, adultos, por Claro, el tipo de contaminación que se está viviendo, sobre todo en exacto. Santiago. De hecho, lo que tú me mencionas es lo que se llama la educación acorde al contexto. No es lo mismo que yo realice una clase de educación física en una población activa, quizás de una parte rural de Chile, en donde los niños se levantan y van caminando a la escuela y eso no les genera ningún grado de dificultad. No hay impedimento en que ellos asistan a su escuela, caminen, tienen ropa acorde a eso. Entonces el contexto te va a permitir poder realizar quizás actividades de mayor intensidad, porque la población te lo permite. Pero en la ciudad, como tú dices, el contexto es otro, la contaminación es otra, estamos en pandemia, estuvimos sedentarios, entonces sí, pues, hay que considerar la nueva población que vamos a enfrentar. Sí, yo he visto como, he podido realizar la comparación de Santiago, donde contraje asma por el tipo de ambiente, Claro. y he visto como acá, donde vivo el sur ahora, también hay mucha gente que tiene asma o EPOC por el tipo de calefacción que utilizan, que Claro. son las La estufas a leña, ¿no? leña, claro, y ellos tienen como un periodo en donde empeoran, que es el invierno, y en el verano, como ya están acostumbrados a hacer actividad física, por los largos trayectos, ya sea al colegio o a donde sea a comprar, Ahí se recupera. hay como una diferencia, claro. Súper, ¿viste? Entonces ahí, ya, pues. Entonces la misma clase que tú tienes en invierno te sirve para el verano, ¿no?
Espérame, voy a silenciar aquí a los chiquillos. Entonces lo que se plantea es justamente eso, cómo yo adapto, espérame, voy a silenciar, ahí sí, Anaí, puedes prender tu micrófono después para, para participar. Sí, pues cómo yo adapto al contexto esta clase y yo puedo quizá, eso se llama preacción, lo que tú me acabas de mencionar se llama preacción, y es que yo establezco las posibles barreras con las que me voy a encontrar. Entonces, si yo sé que voy a hacer una clase, por ejemplo, en un colegio de Santiago Centro, o sea, yo sé que los niveles de contaminación son súper altos, las plazas son muy reducidas, los niños se manejan dentro de los departamentos, entonces, ¿a qué tipo de población me voy a enfrentar? Y eso es parte desde la planificación, y esa es la propia reflexión docente. Profe, y en eso se puede incluir por ejemplo, los distintos, ¿cómo se puede decir? No sé, ambientes en donde se va a desarrollar la clase, porque como es alto en contaminación, hay días que por la contaminación que se vive no se puede realizar actividad física. Ya, la respuesta está en tu misma pregunta. Tú puedes hacer la misma clase que tenías planificada con un índice bajo de contaminación a cuando haya preemergencia ambiental. No, porque uno se puede realizar afuera, por ejemplo, en el patio, y cuando hay emergencia ambiental se tiene que realizar dentro de la clase y ojalá con no tanto... Ya, ¿qué hago entonces? ¿Vemos una película? Porque yo cuando estaba en el No. colegio y había preemergencia ambiental, veía una película. Pero por favor, o utilizar la clase de educación física para hacer consejo de curso. No, o sea, yo tengo que estar preparado para poder establecer prácticas motrices, quizá a un nivel neuromuscular, podemos jugar a un twister motriz, y eso no es de alta intensidad, pero sí trabajo la coordinación, trabajo las capacidades sensitivas, las capacidades neuromotrices. Entonces, ¿qué herramientas? Yo creo que desde nosotros parte que nos dejen de ver como los profes flojos, porque siempre los profes de educación física, y con eso se lo van a encontrar y puede sonar muy duro, pero el profe de educación física es visto como el flojo de repente y como la clase en la que pueden disponer para solucionar problemas. Esa es una barrera, pues chiquillos, esa es una barrera que ustedes tienen que votar. Tienen que votar y yo la estoy, de hecho, cuando a mí me quieren cambiar una clase, yo digo, no, calma, porque yo tengo una planificación ya estructurada. Entonces, si su jefe, si el director de su escuela sabe que usted tiene una clase planificadita, tiene variante en caso de que haya contingencia, ni siquiera le van a preguntar si pueden optar por usar su clase. Entonces, ese respeto y dignificación y disminución de las barreras, porque el que no cuente usted con ese día de clase también es una barrera. Así que ojo con eso, esas son barreras impuestas por el medio que se las voy a ejemplificar en un par de slides más. Lucas dice, igual, profe, después habrá instancias de reuniones con los tutores, sí. De hecho, las siguientes clases desde hoy día en adelante, esta es la primera clase con tutoría mía, que expongo la barrera. La siguiente clase, por ejemplo, con la profesora Francisca, van a poder abordar el grupo, ¿cierto?, que le corresponde a la profe Francisca, las dudas y cómo van a abordar el proyecto. Los que están conmigo, ¿cierto? Vamos a tener nuestra clase el próximo, no, bueno, la próxima semana está el receso, la subsiguiente, vamos a tener nuestra clase de actividades acuáticas, ¿cierto? Y posterior a eso, asesoría o tutoría del mismo proyecto, ¿ya? Por supuesto, si alguno del curso tiene alguna duda sobre la barrera de aprendizaje, me puede preguntar. Lo de las tutorías son más que nada para poder dar un seguimiento al proceso de ustedes. La Camila nos dice, el 9 es la primera reunión. Sí, puede ser la primera gran reunión porque la semana que viene es de receso. Y eso se respeta, porque si no también es una barrera, pues chiquillos. La fatiga de los profesores también es una barrera, que también hay que romper, pues si los profes nos cansamos caleta. Yo, ¿Profe? ya sea como profe. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo, Camila, igual podemos ir mandándole por correo nuestro avance o algo. Exactamente, sí, vos dudas, no Ah, hay ya. ningún problema. Pero idealmente dejar las retroalimentaciones o me pueden enviar las dudas al correo y después cuando nos juntemos en la clase damos solución, ¿cómo se podría decir? Universal a todas las dudas, porque si alguien de ustedes tiene una duda, quizás la misma duda la tiene su compañero. Entonces, si veo que su consulta es bastante amplia, respondo al mail y también puedo dar el dato en la misma clase, no hay ningún problema. Bien, entonces surge la figura, bueno, yo le puse mestre porque yo hacía capoeira también, pues entonces en capoeira al profe le decían mestre y el mestre tenía que ser capaz de enseñarte la capoeira en español, pues.
¿Cómo te la enseñaba? Y ahí se comprobaba que el movimiento no tiene lenguaje, chiquillos. Para eso existen también las neuronas de espejo, en donde yo muestro un gesto motriz y se activan las mismas zonas cerebrales de mi otro agente de la educación. Entonces se puede copiar el gesto motriz. Entonces este mestre surge como un diseñador. Es un diseñador de procesos. La educación es un proceso. Yo no voy a enseñar un gesto motriz y se graba de manera automática. Yo tengo que establecer una metodología de enseñanza en donde esta metodología debe integrar a todos, ¿cierto? Con todos y para todos los alumnos, ¿cierto? Y alumnas. O sea, yo puedo establecer con mis alumnos cuáles son las prácticas que más les interesan y a través de las prácticas que más les interesan, establecer los objetivos que yo me quiero plantear. Currículum flexible. Yo tengo contenidos que pasarle a ustedes en el ramo, ¿cierto?, de actividad acuática, pero yo dejé libre las exposiciones, ¿cierto?, al principio de la clase para que ustedes vean sus gustos. Porque curiosamente, los temas que ustedes me han propuesto, nosotros teníamos que abordarlos. Entonces, yo veo los intereses que ustedes tienen y entre esos intereses que ustedes tienen, vemos los objetivos. ¿Por qué? Porque lo importante no soy yo, ni tampoco es usted como alumno. Es el proceso, es la enseñanza, el resultado de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje tiene que estar incluyendo a todos los alumnos. Por lo tanto, pasamos a la siguiente área importante, que es inclusión versus integración. Es lo mismo, hay diferencias. No se los voy a definir yo, les dejo planteado cuál podría ser la diferencia entre inclusión e integración. Al principio se hablaba de integración, ahora se habla de inclusión. Incluso ahora está surgiendo otro concepto, que lo vamos a hablar en su momento. Para dejar claro qué es una educación inclusiva, la educación inclusiva, según Liz, ¿cierto?, ya de 2013, se fijan en literatura bastante actual, implica el reconocimiento de estas minorías, de esta diversidad, de este alumnado con capacidades diferentes, que ya no se usa mucho eso, pero como para que se entienda, con capacidades diferentes, con enfermedades, con patologías. El ser humano es un ser integral y eso es lo que me ha gustado ver en las aulas, me ha gustado ver en las clases, que la gente ya no se considere, y que la pandemia lo ha evidenciado también, que ya el ser humano no se considera solamente como una enfermedad. Yo voy al médico porque soy fibromiálgico, soy artrítico. No, estoy en una situación de artritis, tengo una situación de dolor muscular, estoy en un reintegro deportivo, pero son condiciones. Hay una cierta visión de que yo no dejo de ser persona por tener una enfermedad, ¿cierto? Yo no dejo de ser persona por ser de una minoría sexual. Entonces, hay que llegar al punto en donde ese tema ya no sea tema. O sea, que yo te tenga que preguntar si te molesta el que te trate como hombre o mujer. Hay que llegar al final a que eso ya no sea tema. O sea, mi clase incluye a todos, a todes, a todis. O sea... Profe, entonces nosotros seríamos como los encargados de como transmitir la importancia que tiene nuestra asignatura. Porque, Así es. por ejemplo, es la única asignatura que desarrolla habilidades motrices, cognitivas y sociales. Emocionales, de salud, Emocionales también. posturales. Oye, podemos estar todo un día hablando de los Todo un alcances día de de la la... educación física. Sí, o sea, es que yo quiero que ustedes vean que van a ser futuros profesores de educación física, pero no solamente se van a dedicar a enseñar básquetbol, voleibol, fútbol. No, ustedes van a ser los gestores de valores de grupo, Nosotros somos como los liderazgo, prevencionistas de de vida. enfermedades. Claro. O sea, yo he estado en reuniones con áreas de salud de otras comunas, en donde el profe de educación física es casi visto como una persona que hace convivencia. O sea, ¿qué te pasa? No, pues, sino... O sea, yo les digo, oye, yo soy fisioterapeuta, sí, y soy profesor de educación física, y trabajo en el área de la salud, pero ¿cómo si tú eres profe? Sí, pues, y el deporte no es un medio para la salud. O sea, en Estados Unidos el exercise in medicine la lleva, pues. ¿Por qué? Porque el ejercicio es medicina, entonces yo puedo... El movimiento es una herramienta. ¿Ya? No es un fin por sí mismo, es una herramienta. ¿Para qué? Para lograr salud, para lograr una riqueza motriz, para lograr cosas. Entonces yo tengo que derribar las barreras para que el movimiento cumpla esos objetivos que yo me estoy planteando. Y eso se logra gracias a la reflexión. Y como tú lo mencionas, nosotros somos los primeros agentes en este momento. Esperemos que de aquí a 5 años más esto no sea tema y que la inclusión venga dada ya por sí misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Garantizar la participación de todos los agentes educativos. Incluso yo de repente estoy haciendo clase y se acerca mi jefa, incluyo a la jefa en la clase. Venga, jefa, ¿cómo está? Mira, aquí tenemos a la jefa, un aplauso para la jefa. ¡Ay, la jefa! Y lo pasamos bien, ¿cachai? Entonces,
Eso es lo importante, que todos los agentes sean partícipes, porque el foco no tiene que estar en ustedes. No, o sea, yo no soy lo más importante en esto, lo más importante son los alumnos, que en este caso son ustedes, porque yo tengo que adaptar mi objetivo al aprendizaje que yo quiero obtener en ustedes, y eso depende del contexto, depende del lenguaje, el lenguaje crea realidades, chiquillos. Ángela Ortega dice, también es importante expresar si ven la inclusión como un derecho de todos, todas, donde no sea tema el incluir a otros. Exactamente. O sea, ahora es tema porque está entrando las políticas, está entrando, oye, el hecho de la Convención Constitucional incluye a tantos agentes distintos, es histórico, pues histórico, y esto va a marcar una pauta en política, en economía, en educación. Ángela dice, ya que debe estar implícito y no desde una posición de poder exacto. O sea, yo tengo una posición de autoridad en este momento porque soy quien guía y soy quien hace el andamiaje en esta clase. Y quizá hay una relación asimétrica, pero no por eso menos cercana. O sea, yo estoy aperturado a las sugerencias. Si un compañero, por ejemplo, me dice, Juan, yo creo que la estáis vendiendo con esa práctica que estáis haciendo, ¿por qué no la mejoras de esta forma? Y yo no me tengo que sentir ofendido. Porque no me está criticando a mí, está criticando quizá la forma en la que se plantea la actividad. Y yo quiero que eso hagan ustedes, que reflexionen de estas barreras que impiden el desarrollo de una clase inclusiva. Ángela también dice lograr romper esa mirada asistencialista que ha tomado la sociedad, o sea, ayúdenme, sánenme. No, pues nosotros tenemos que enseñarle a la gente que el primer agente de cambio es uno, es uno. Yo le estoy hablando a ustedes porque yo soy docente de docentes, profesor de profesores. Pero usted después le tiene que enseñar a su alumno que él es el primer agente y que, si, como dijo la profesora Francisca en la mañana, la diabetes muchas veces viene dada por hábitos de vida. O sea, yo puedo tener el agente de la diabetes porque todo mi árbol genealógico ha tenido diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas no transmisibles. Ya, bien. Pero si yo desarrollo buenos hábitos de vida, como dijo la profesora Francisca, ¿cierto? No se tiene por qué expresar eso. Entonces, ¿cuál es el primer agente de salud? Nosotros. Entonces, usted le tiene que enseñar eso al alumno de la edad que tenga. Hay personas, yo tengo alumnos en mi grupo de terapia de acá, de San Bernardo, que tienen 60 años, y a los 60 recién descubrió que el deporte era la solución a todos sus problemas. Bacán, porque lo logró. Bien, Ángela, me gustó porque mencionaste un par de cositas, que es como el derecho a yo poder participar de la actividad que yo quiera. ¿Te fijáis? Entonces, esa es la importancia. Por supuesto, si vamos a hacer una escalada y vamos a ir al Everest, y a mí se me ocurre y tengo situación de discapacidad y quiero ir a subir el Everest, o sea, también hay que ser aterrizado y decir, prepárate primero, adaptemos tu cuerpo y la actividad, y por eso es un proceso, ¿ya? Entonces nosotros también tenemos que darle a entender a la gente que existen procesos de enseñanza y que van a haber poblaciones en las que vamos a encontrarnos que van a tener estas, entre comillas, necesidades educativas especiales. Tenemos, por ejemplo, el atleta paralímpico, que lo hemos visto en clase, el chico que ya ha logrado múltiples medallas, en donde él logró, y él encontró una barrera súper potente porque él fue lo que se llama una punta de lanza en el deporte paralímpico y rompió muchos esquemas, muchos prejuicios, muchas creencias. Vamos a encontrar niños, ¿cierto?, abajo con síndrome de Down, en esta escuela inclusiva. Conozco las enfermedades de los niños con síndrome de Down. Yo sé, por ejemplo, que los niños con síndrome de Down cuando nacen se les tiene que evaluar su condición cardíaca porque pueden tener algún soplo de nacimiento o alguna insuficiencia de las válvulas. Yo sé que tienen una inestabilidad cervical. ¿Convendrá enseñarle la voltereta a un niño de 4 años que tenga síndrome de Down con inestabilidad cervical? Se los dejo planteado, por chiquillos, porque ustedes van a ser agentes de cambio. Y si yo veo un riesgo, tengo que adaptar y yo garantizar. Y lo mismo que le he enseñado en el ramo de actividades acuáticas, el ejercicio tiene que ser divertido, pero seguro. Vamos a tener niños con autismo, quizás con espectro autista, con déficit atencional. Y le vamos a decir a la mamá que me mande a su hijo dopado para yo poder hacer una clase de educación física tipo. Si yo pillo en una práctica a un alumno que me deja de lado, que tiene déficit atencional, le planto también un 1. Yo, la primera vez que escuché fue a un colega que se llama, de apellido González, que él dijo que él hacía las escuelas de verano y le decía a los padres de sus alumnos, no me lo mande con el remedio para tranquilizarlo, mándemelo así, en estado natural, sin Ritalin, sin tranquilizante, sin nada. ¿Por qué? Porque el cerebro está full. Si yo mando a un niño
dopado a una clase de actividad física, va a lograr los aprendizajes motrices. El remedio vendría a ser una barrera. Profe, eso como, o sea, por ejemplo, como el Ritalin hace que parte del cerebro como que Se no estén en anestesia. su, claro. Exacto. Ya, pues, y si yo quiero enseñar una habilidad motriz, yo necesito un cerebro anestesiado, o un cerebro... Ya, pues, pero tengo que tener una clase diseñada para tener a los cabros chicos con pilas, pues. Bueno, cabros chicos con cariño, por supuesto. Pero estos estudiantes, por ejemplo, de tercer año de la carrera de educación física, varios somos dispersos, pues. Y la clase tiene que ser enfocada en... Oye, eso fue un desafío de la situación de la pandemia, porque la tecnología se transformó en una barrera. Porque, oye, yo tengo que enseñarles natación online. Yo estoy verde para que empecemos los prácticos, pues chiquillos. Génesis dice, ¿y qué pasa en condiciones de dolor crónico como fibromialgia? La fibromialgia es una condición, ¿cierto? Fibromialgia por sí misma, a mí no me gusta darla como diagnóstico, porque la fibromialgia simplemente me habla de que hay un dolor, ¿cierto? En los componentes blandos de los tejidos del aparato locomotor. Entonces, ¿qué sucede en la fibromialgia? Hay una sensibilidad aumentada en donde percepciones que no son consideradas como dolor en una persona común y silvestre, en una persona en condición de fibromialgia son consideradas dolorosas. Entonces, ¿qué sucede? Hay un cambio anatómico y en el procesamiento del dolor. Entonces, ¿qué debo trabajar yo? La fibromialgia, el dolor. Debo considerar todo, porque la persona con fibromialgia no se está imaginando el dolor. La persona con fibromialgia está en una situación de desventaja. Y yo como docente debo establecer una clase que permita el que la persona con esta condición de dolor crónico pueda hacerlo a sus condiciones. Y yo le enseño a la persona a autorregularse también. Eso es, chiquillo, eso es inclusión. Profe, por Profe, ejemplo, en el caso de la Gene que dio el ejemplo, Ujú. por ejemplo, si hay una persona con esta patología, habría que orientar la clase en base a inclusiva, pero que se puedan adaptar todos, como por ejemplo serían como las aguas temperadas, que serían como, ¿cómo se llama? Terapéuticas. Ujú. Depende. Mira, la Génesis levantó la mano. Dame un segundo, Génesis. Mira, respondiendo un poco a lo que tú dijiste y uniendo a lo que dice la Génesis en sus comentarios, yo tengo que tener una clase, ¿cierto? Más o menos estructurada con objetivos claros, pero tengo que plantear que tengo esa población. Pero yo no puedo hacer mi clase en función de la persona con fibromialgia, porque entonces estoy dejando de lado a todos los demás. Entonces, por querer ser inclusivo, al final discrimino a los demás. No, yo tengo que hacer una clase que integre a esta persona con fibromialgia y quizás tengo que adaptar las indicaciones. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con el resto de la población a un 80% de su capacidad máxima, en una persona con fibromialgia lo bajo a 50, ¿te fijas? Y se adaptan las intensidades. Acuérdense de los principios FIT, frecuencia, intensidad, tipo y tiempo y modo. Génesis. sí, a lo que iba es que usted mencionaba medicamentos. Era más que nada esa mi duda. Mencionaba usted medicamentos, por ejemplo, el Ritalin, que al final entorpecen el aprendizaje o el aprendizaje adecuado de una persona que lo está usando. Y en caso de fibromialgia, los medicamentos que se dan son súper fuertes. De hecho, yo estuve tomando o medicándome con medicamentos que se dan para ello y quedaba totalmente knockout. O sea, ni siquiera ¿Como una podía... pregabalina? Sí, pues, exactamente, Génesis, como tú dices. Ahora, ojo también. Aquí está la delgada línea, porque la persona con dolor crónico, si llega con dolor a la clase, el dolor va a ser una barrera. Entonces, ¿qué hago? ¿La medico o no la medico? Esa no es decisión nuestra. Lo que sucede, y aquí ya se lo menciono porque yo no soy médico, no puedo quitarle el remedio a una persona. Y esto es súper importante. Ninguno de nosotros va a establecer un diagnóstico médico. Simplemente vamos a establecer un diagnóstico desde nuestra carrera. Yo sí analizo y sí hago una anamnesis y el diagnóstico es fisioterapéutico para mí. Yo me puedo dar cuenta que la cadena cruzada posterior, ¿cierto?, del hombro derecho y glúteo izquierdo está afectada. Ese es mi diagnóstico. Pero para mí, no es que la persona yo la mande para la casa con ese diagnóstico. Usted la va a recibir ya. Porque si usted pesquisa que hay una persona, un alumno que tiene alguna discapacidad que no ha sido debidamente tratada, usted va a derivar. Oye, ¿sabes qué? Quiero hablar con tu apoderado, por ejemplo. Y usted conversa y sutilmente le dice, ¿sabe qué? Nosotros en nuestra práctica motriz de todos los días, yo he notado que su hijo tiene una dificultad con esto. ¿Por qué no lo chequeamos? Por Profe, ejemplo. respecto a eso,
hay, por ejemplo, liceos que piden como un papel que su salud es compatible con la asignatura de educación física. Claro. Entonces, en este caso, habría que aplicar como eso, porque como el dolor es una barrera y no se puede hacer la clase para una persona incluyendo la otra porque se haría una Ahora, ojo, diferencia. mira. Sí, ahora ojo, mira, como yo en la misma línea de lo que estaba explicando, no le puedo suprimir los remedios a una persona con fibromialgia. Entonces yo no le puedo decir, no tome pregabalina ni duloxetina porque yo necesito que llegue totalmente al 100%. Pero ¿y si le duele? Entonces ahora viene la segunda gran pregunta. ¿Cuál es la necesidad educativa especial de esta persona? Entonces quizá yo tenga que no hacer educación física por educación física, sino que una actividad física terapéutica. Y esa considera el remedio, considera el horario del remedio, considera la alimentación, considera todas esas cosas, pues chiquillos. Entonces al final quizá voy a tener un grupo de población tan heterogéneo que establecer una clase tipo va a ser muy difícil. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo que me voy a plantear yo? ¿Una clase tipo? ¿Voy a enseñar básquetbol al 60% del B2 más? No. Quizás simplemente para esa persona que tiene fibromialgia que toma los remedios, yo no le puedo decir que los deje de tomar. Entonces vamos a establecer un ejercicio terapéutico. Y quizás hacerle una rutina aparte para que la persona haga en conjunto con sus compañeros. Y enseñarle a la persona cómo controlar su actividad física. Acuérdense que nosotros somos los agentes de enseñanza del movimiento. Entonces, esta persona con Profe, fibromialgia no debería sentir que la clase de educación física hay una barrera para poder compartir con sus compañeros. Quizás la persona quiere jugar básquetbol igual. Pues. Ya, pues lo que pasa es que le voy a aumentar las pausas. Ya esa es una estrategia para poder disminuir la misma barrera. Y ojo, antes de que se me olvide, yo tenía un alumnito que tomaba un remedio súper fuerte porque le daban convulsiones. Esta en una clase de hidroterapia en piscina. Le daban convulsiones, chiquillos. Yo hablé con la mamá y le dije, porque la mamita le daba minutito antes de la clase el remedio para que no convulsionara en la piscina, por el riesgo que significa. Pero el niñito llegaba lacio. Entonces, para mi clase y mi objetivo, tener un alumno lacio en el agua era... Así que conversé con la persona para que le preguntara a su médico si podíamos darle el remedio después de la clase. O sea, la diferencia de horario iban a ser 45 minutos. Y adelantamos su clase, cosa de que no lográramos correr tanto el remedio. Y saben que fue un éxito, fue un exitazo, porque el médico dijo, pueden subir la clase, porque mira, la persona le daba el remedio al niño a las 11. Entonces nosotros subimos la clase a las 10, para que llegara a las 11 y se tomara igual. Entonces le dimos el remedio después de la clase. Entonces el niño llegó lúcido, participaba activamente de la clase, y después para prevenir las convulsiones le daban el remedio y se iba relajadito para la casa. Entonces esas son estrategias, son ejemplos míos desde la fisioterapia. Pero en una clase de educación física, yo cuando estaba en el liceo de aplicación, por ejemplo, yo tenía unos niños que no tenían zapatillas. Estamos hablando de zapatillas para hacer ejercicio. Tenían estas Vans, que son para skate. Les podía hacer, bueno, uno juega la pelota con las zapatillas que sean. Pero a ver, para el establecimiento, yo necesito pasar la actividad de atletismo. Partida desde los tacos. ¿Me sirven las zapatillas Vans? No. Entonces, para mí, ¿sería una barrera el uniforme? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo afuera? No, usted no tiene zapatillas afuera. No. Hago otra salida de tacos desde la pared. Entonces, esas son barreras que usted tiene que sortear dentro de la clase. Y eso se llama preacción. Yo veo cuáles van a ser las barreras que me voy a encontrar. Mira, y voy a continuar. Porque entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿soy inclusivo en mi clase? Esa es la pregunta que todos ustedes tienen que preguntarse. ¿Somos inclusivos? Génesis dice, ¿le compro zapatillas? No, porque eso sería asistencialista. Ah, no tiene zapatillas, yo se las compro. Me pasó en la aplicación que yo una vez me tocaba por planificación hacer una actividad más o menos de alta intensidad. Iba en la primera serie del metabólico y un niño se puso blanco. Al tiro dije, no tomó desayuno, barrera socioeconómica. Le pasé, ¿cuánto? Le habré pasado 300 pesos, se compró una galleta y salvamos la situación. Sí, ahí sí, porque estoy yo sobre la misma y unos personas, primero chiquillos, unos personas, ¿cómo voy a ser tan, ¿cómo decirlo? Tan crudo y, ya, vaya a sentarse? No, pues si yo tengo algo que darle, un pedazo de pan, alguna cosa, estoy persona primero. Pero esa fue una barrera socioeconómica, el niño no tenía plata para llegar con desayuno chiquillo y el niño llegaba a comer al colegio. Le voy a hacer una actividad de alto rendimiento.
sea, de alta intensidad. Es una barrera. Entonces somos inclusivos, pero yo tampoco puedo todas las clases llevarle un tecito con pan. Porque ¿qué pasa con los demás que tampoco tienen? Entonces, si yo veo que se necesita para mi clase, una estrategia podría ser hablarle al colegio, al director y decirle, por ejemplo, ¿podemos establecer un horario de desayuno? O que mi clase la bajen, pues no la pongan a las 8 de la mañana, pónganla a las 11. ¿Se fijan? Entonces, esas cosas. De hecho, eso no debería ser tema, debería haber un clic de antes. Pues. ¿Cómo partir el día con clases de educación física? Es como un poquito... Ahí podemos entrar en una discusión súper entretenida. Anaís dice, si faltan como 5 pares, no hay... Claro, o sea, si tengo la mitad del curso que no tiene zapatillas, pero eso sería asistencialista. Ahora, si veo que la mitad de mi curso no tiene recursos, podemos postular a un financiamiento también. Si nosotros somos agentes de cambio, chiquillos. Entonces, yendo en lo concreto, ya más o menos porque nos quedan pocas diapos, ¿cierto? En este slide, antes se llamaba necesidades educativas especiales, en donde uno como profe tenía que valerse de ciertas herramientas para poder hacer que el alumno cumpla el objetivo que yo tengo. Entonces, yo cuento con herramientas para que el alumno pueda hacer mi clase de la mejor manera posible. Entonces, si veo que un niño usa bastones, le consigo bastones para que haga la clase con los bastones que necesita. Sin embargo, ahora, esa necesidad especial, como por ejemplo, siento adelante al niño que usa lentes, esa era una adaptación rápida para la necesidad educativa especial. Chuta, no me escucha, lo siento adelante. Pero en una clase de educación física, tener una persona que no escucha bien, y la tengo en el otro extremo de la cancha, ¿qué hago? Esa es una barrera. Y yo tengo que sortearla, tengo que lograr un lenguaje no verbal, quizás. Profe, en mi colegio habían como casos así, y el profe lo que hacía era como nombraba a ese niño como ayudante de la clase. Entonces tenía que estar al lado del profe para que lo estuviera escuchando todo el rato. Claro, pero eso limita el aprendizaje motriz del mismo alumno. O sea, claro, en las primeras clases, mientras yo veo cuál es su capacidad física de este alumno, sí, lo puedo tener al lado para que me ayude, mientras establezco este lenguaje común de gestos quizás. Entonces, cuando yo le haga así un tiempo, cuando le haga ojo, es para que él se fije en sus compañeros. ¿Te fijas? Y Profe, empiezo a usar gestos, pues, dime. en mi práctica, yo estaba en un colegio diferencial ¿Ya? y para las clases, además de usar el lenguaje de señas, usábamos pictogramas. Súper. Eso también ayudaba mucho a los niños y niñas a entender mejor las instrucciones y todo eso, porque muchos de ellos no hablaban. ¿Viste? Entonces Eso era más es fácil. disminuir. Pues, bien, súper bien, porque eso fue disminuir una barrera de indicaciones. ¿Cómo yo le indico al niño qué hacer y qué no hacer? Entonces yo le puedo mostrar de repente que un disco pare, que esa actividad es peligrosa. Le puedo tener un ticket, ¿cierto? Con color verde para indicarle que está muy bien hecha la actividad. Entonces, ahí yo establezco este lenguaje. Además que es súper entretenido eso, porque yo establezco, y eso se llama creación de significado en conjunto, que lo hicimos en la clase pasada nosotros, cuando hicimos la síntesis de contenido. Para los que no han visto la clase de natación de la semana pasada, hicimos una síntesis y establecimos algunos conceptos en común. Entonces, eso se llama generar conceptos, ¿cierto?, en conjunto. Entonces, yo puedo establecer con mi grupo de niños, por ejemplo, que cuando yo les muestre una tarjeta roja con un disco pare, quiere decir que la actividad que está haciendo es peligrosa. Entonces ahí disminuyo la barrera quizás de yo estar gritando también. Porque el niño no te va a Profe, ¿se pueden pescar. hacer así como tarjetitas también de bueno o peligroso? Así como por unidad, por ejemplo, ya en esta unidad vamos a hacer estos tipos de ejercicios. Entonces, cuando les muestre la tarjeta, van a hacer el ejercicio que lo van a relacionar. Es más, si tú a eso mismo que tú me estás mencionando le sumas colores, le sumas Sí, po. formas, le sumas letras, se transforma en un juego sensorio-motriz. Y al final, el querer dar indicaciones forma parte de tu actividad sensorio-motriz, del lenguaje. Entonces, al final, nosotros solamente nos dedicamos a que la persona se mueva. No, pues somos estimuladores cerebrales también de otras habilidades cognitivas. Lo vimos en clase. El cerebro no solo aprende a moverse, aprende comunicación a través del movimiento, aprende, ¿cierto?, los propioceptores, todo ese cuento. Entonces, el cerebro está estimulado a través del movimiento, pero tiene que haber una actividad cognitiva, emocional, valórica. Génesis.
Sí, es que tomándome de lo que usted decía, por ejemplo, del juego sensorio motriz, ayer parece que habían dado como un seminario con un caballero de España que estaba hablando respecto a deporte, a cómo, Formativo en niños. claro, deporte formativo en niños. Y me llamó la atención que en una parte dijo que no todo lo que nosotros vemos que tiene una actividad motriz es realmente motriz. O educación física en realidad, no es realmente educación física, por ejemplo, tocar el piano. Porque, claro, hay actividad motriz, pero la finalidad es aprender a realizar como sonido a través de la música. Y ahí pensándolo desde ese ámbito, más que una actividad motriz o sensorio-motriz como de la educación física, sería una actividad sensorio-motriz desde el lenguaje nomás, porque la finalidad es distinta. Exacto. Entonces, como que eso ¿Sería como enriquecer el movimiento? Claro, es que ahí Enriquecimiento va cuando motriz, yo ¿no? le expliqué hace un par de diapos, ¿cierto? Que va a depender del objetivo que yo me plantee. Yo quiero desarrollar el lenguaje en los niños. Puede ser. Pero yo creo que como profesor de educación física no tenemos que perder nuestro enfoque, que es la riqueza motriz, el movimiento. Entonces las letras, las formas, los colores van a ser ayudas metodológicas. Y como dice Génesis, el movimiento va a tener un objetivo. Si yo le enseño a una persona y le pongo elástico en los dedos, por ejemplo, a ver, yo acá tengo, que se lo iba a mostrar después, yo tengo elástico acá, por ejemplo, y yo le digo a una persona que haga este movimiento porque está aprendiendo a tocar teclado. Entonces, este movimiento es de fortalecimiento, por supuesto, pero no va a estar enfocado en una riqueza motriz, va a estar enfocado en que la persona adapte su estructura a tocar el teclado. Entonces, al final, el movimiento, ¿qué objetivo tuvo en esta actividad? ¿De aprendizaje motriz? No, simplemente el ejercicio fue el camino para que la persona tocara piano. El objetivo es aprender a tocar piano. Acá, al contrario, yo puedo hacer este movimiento para que la persona tenga mayor capacidad de prensión en el handball. Entonces, el objetivo es otro. El ejercicio es el mismo, pero el objetivo es otro. Entonces, ahí va la Profe, magia. recuerdo que había, no sé si un programa de tele o YouTube o algo así que se llamaba como, o un CD, Jugando Aprendo a Hablar, ¿Mm? y tenía como, no solo un enfoque ni un objetivo, como que tenía como una un amplio aprendizaje, por Sí. decirlo así. Ahora, ojo que el cerebro, como también lo vimos en clase, es neuroplástico. Entonces el cerebro va a aumentar sus neuronas, va a aumentar la capacidad de conexión, aumento en el número de conexiones, y cuando venga estas podas neuronales, van a mantener este cerebro, estas conexiones que más se usaron. Entonces yo me tengo que plantear un objetivo, y en ese objetivo es que yo tengo que tener clara cuáles son las barreras que yo me voy a encontrar para poder lograr este objetivo o resultado de aprendizaje. El movimiento para el profesor de educación física es para aportarle al aprendizaje de un instrumento musical. No. El movimiento para el profesor de educación física es otro, que me valga de formas, de colores, de salto, de sonido, de música. Oye, música en los niños es brutal, es brutal. O sea, yo tengo una clase con gente bien adulta y también tengo adolescentes en la misma clase. Y estamos haciendo actividad física. Oye, llega el parlante y es como que empieza la clase de nuevo. Entonces, ¿te fijáis? También el que si tú acostumbraste a tu clase a la música y no tener un día el parlante es una barrera. Pero una barrera, como alguien puso acá, modificable totalmente. O sea, no por no tener parlante no voy a hacer la clase. No, adapto la clase, currículum flexible. Porque lo importante no es el profesor. Lo importante es lograr el proceso. Es el resultado de aprendizaje. ¿Se fijan? Usted es el agente. Yo tengo la visión bastante constructivista. Todavía no llego al máximo, que es la socioconstructiva. Pero a mí me gusta mucho el aprendizaje constructivista en donde uno es el agente promotor de la enseñanza. ¿Ya? Entonces, de las necesidades educativas especiales, en donde le echamos la culpa al alumno. Ah, es que el alumno es el que tiene discapacidad. Ah, es que el alumno es el que no me escucha. Entonces, yo tengo que adaptarme a ese alumno. Pasamos a la barrera. ¿De qué manera yo integro a este alumno, lo pongo dentro de mi bando y establecemos cuál es el impedimento al proceso educativo? Si se fijan, de ser algo en donde le echamos la culpa al alumno por tener una cierta discapacidad o capacidad distinta, lo integramos y vemos el contexto y de qué manera se plantean estas barreras a los procesos educativos, de la educación física, del movimiento. ¿Se fijan? Entonces cambia bastante el foco.
Por lo tanto, vamos a tener distintos tipos de barreras, como por ejemplo el ambiente físico. Tengo cancha de pasto en el San George, tengo cancha de tierra, tengo cancha ¿de qué tengo cancha? De parqué, que es antiguo. No A ver sé, si... tengo colchonetas Bronson, tengo colchonetas de espuma, mojadas, con pipí de gato, que una vez me encontré en una práctica. Están en la bodega, guardadas. ¿Te fijas? Entonces, esas son barreras con las que te vas a encontrar. Falta de tecnología. Ahora que estamos en este mundo tecnológico, tengo buena conexión a internet. O sea, estamos claros que la banda ancha no era para nada banda ancha en Chile. Profe, Entonces, tengo una duda dime. respecto a, por ejemplo, las colchonetas. En mi colegio habían colchonetas comidas por ratones, po. Entonces, el profe nos hacía igual, así como es lo que tenemos, decía él, po. Pero yo le decía que también hay más riesgos, pues, como el ANTA. Entonces, en ese caso, ahora como docente, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Pedir más colchonetas o decir que esas no se pueden utilizar? Lo primero, lo que se llama en administración de empresas, inventario. Yo llego en marzo y yo ya sé más o menos los materiales con los que voy a contar. Entonces después hago inventario, cuáles están operativos, cuáles están malos, cuáles están rotos, y pido que los limpien. Y si están malos, pido que compren. Y si no cuento con ningún material y estas colchonetas que están roídas, ¿cierto? Por estos ratoncitos, bien amiguitos nuestros, que más encima se comen justo las partes más importantes de la colchoneta, que son las costuras. ¿Qué hacemos? ¿Le digo a los niños que limpien las colchonetas? No, pues de repente yo hablo con el ¿Tendríamos que director. crear nuestros materiales? Pudiese ser. De hecho, hay escuelas que están con la visión ecologista en donde no utilizan colchonetas de plástico. Utilizan colchonetas, comillas, eco-colchonetas o recicladas de materiales, por ejemplo, que ya no se usan en la casa. No sé si han tenido la posibilidad de ver estos sacos que uno les pega para el boxeo, que adentro es como pura mota de tela. Ya en un colegio también en el sur, la gente reciclaba mucha ropa, entonces para no tenerla en bolsas de basura, la recortaban en una clase especialmente, pero no de educación física, le pedían y se coordinaban con la profesora de los niños, por ejemplo, de kinder, la ropa iba lavada y los niños de kinder desarrollaban la actividad oculomanual recortando esta ropa. Y después la profe juntaba esa ropa, que eran puras tiras en bolsa, se las pasaba al profe que iba en séptimo básico, y el profe con los niños de séptimo armaban sus colchonetas. Oye, genial, porque hiciste implicancia de los niños en la construcción de sus propios materiales, reciclaste ropa, no gastaste plata del colegio, le serviste y te coordinaste con la profe de básica o de párvulo, ¿cierto? Entonces al final salieron ganando los niños, el bolsillo del colegio, los niños de párvulo, los alumnos tuyos, tú también. Entonces, y lograste esta implicancia, porque no es lo mismo cuando tú participaste dentro de la creación del material, porque lo construiste con parte de ti, al gusto tuyo. Entonces lo vaya a cuidar. ¿Te fijáis? Esto es harta creatividad y cómo eso yo lo planteo dentro de una planificación. ¿Qué más, por ejemplo? Otra barrera que podemos tener. A ver, el Seba dice, o sea, uno no come donde hace... Claro, o sea, la colchoneta con feca es indigno. Y nosotros dijimos al principio de la clase que esto era un derecho. Y la salud es un derecho también. ¿Cómo yo voy a hacer una clase en un lugar donde potencialmente me voy a enfermar? Acuérdense, recreación, seguridad. Nosotros somos los primeros en establecer prácticas seguras. ¿Qué más, por ejemplo, podemos encontrar como tipo de barreras? Los servicios, los sistemas, las políticas. ¿Qué pasa? Yo llego a un colegio en donde me dice, usa lo que tengáis, no tenéis ni cloro. Es una barrera. Entonces, ¿de qué manera a mí me establecen un contexto? ¿De qué manera podemos cambiar el contexto? La USACH tiene una mirada bastante buena porque en la USACH nos forman, y me considero como porque yo me formé en la USACH igual que ustedes, en que nosotros somos agentes de cambio, ¿cierto? Y el alma mater de la USACH es la labor Letitia Nostra, en donde la labor está nuestra alegría. Entonces usted va a disfrutar de lo que va a ejercer. Póngale ahí Winterchavo, ¿cachai? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podemos concluir con esto? Que el concepto de barrera va a estar dado a la participación. ¿De qué manera yo logro sortear estas dificultades dentro de la participación en este proceso de aprendizaje? Y logro esta interconexión entre las distintas culturas, por ejemplo, como la foto que está ahí abajo, ¿cierto? ¿De qué manera yo logro que la persona que tiene dificultad de desplazamiento acceda a la cancha? La llevamos en brazos quizás, de repente mientras...
O sea, yo pido que me construyan una rampa que tiene que tener una angulación ideal, porque yo he visto rampas que son del terror, que no sé cómo las construyen. O sea, hagan a la persona que construyó esa rampa que la suba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Voy a dejar afuera a la persona en situación de dificultad de movimiento hasta que me construyan la rampa? No, po. ¿Qué pasa si genero ayuda cooperativa? Una vez, yo estaba en mi colegio y nos tocaba subir a una cancha que quedaba como en un segundo piso, porque no era un terreno plano, entonces había que ir como un poquito en altura, y tenía un compañero lesionado. Entonces lo tomamos entre varios y lo subimos, y no nos costó nada. ¿Y qué onda? ¿De qué me sirve? Entonces una situación desventajosa, al final generamos ayuda, empatía, el concepto valórico de la actividad física. Dejo de lado a esta persona con discapacidad. Oye, yo voy al banco, voy a la cuenta RUT y veo una persona que está con dificultad de movimiento, que no puede pasar la barrera de la puerta porque hay unos como desniveles, ¿cierto? En algunos puestos, y yo paso por el lado y voy a hacer lo mío, y soy indiferente a estas necesidades. No, pues también uno es persona, acuérdense de eso, chiquillos. Nosotros como personas tenemos que disminuir las barreras para los demás, porque eso tiene que estar integrado, chiquillos. Si yo tengo integrado el chip de la inclusión, ni siquiera me va a costar plantear una clase desde la inclusión, porque va a estar en mí. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Y me gustaría que se quedaran con 3 grandes conclusiones. Lo primero que me gustaría que nos quedara claro es que esto hay que tener una visión bastante ampliada porque existen múltiples tipos de barreras y no solo nosotros somos responsables de poder sortearlas, sino que también es parte desde la estructura de las mismas instituciones como tal, de los centros deportivos, de las escuelas, de los mismos jefes, uno como profesor, del contexto. Entonces, este es un engranaje en donde todos tenemos que más o menos dirigirnos hacia el mismo sitio. La siguiente gran idea que me gustaría es que tienen que ser preactivos. Si yo realizo, esta es una primera instancia de reflexión sobre la práctica docente, pero si uno es preactivo, vas a lograr en las sucesivas reflexiones darte cuenta y vas a llegar a un contexto y ya vas a saber con lo que te vas a encontrar. Entonces, más que ser reactivos, ya está bien, me encontré con la colchoneta roída, ¿cierto?, por los Mickey Mouse, pero eso fue reactivo. ¿Qué pasa si yo voy una semana antes, reviso, encuentro? Eso es ser proactivo. El proactivo es como el que tiene muchas ganas. Y yo soy proactivo. No, también tenés que ser preactivo. O sea, hazlo. No, si es que hay que ir a ver las colchonetas, vaya. ¿Te ubicas? Entonces, en los sistemas motores, ¿cierto? En este control neural del movimiento existe el feedback, ¿cierto? Que vendría a ser como la reacción, en donde mi cuerpo se retroalimenta y modifica el movimiento para que sea lo más cercano al objetivo. Existe el feed forward, que es cuando yo logro un tono anticipatorio al movimiento y logro esta precontracción muscular para poder ejercer el movimiento. Entonces usted tiene que hacer un feed forward mental y anteponerte a las barreras que te podía encontrar. Profe, ¿podría mostrar el 1 otra vez, porfa? Ya, al tiro. La conclusión 1, ahí está. Esto de la visión ampliada, ¿cierto? De la enseñanza, en donde todos somos constructores de este proceso, somos agentes. Nadie está solo en esto. La culpa no es del profe, la culpa no es del alumno. Todos somos responsables y que esta visión también fue dada harto con esto de las minorías sexuales. Yo veo que este es un tema súper en boga, pero yo rescato mucho eso, que estas minorías lograron visibilizar muchas falencias de la sociedad. El tema es que de repente se pone violento el tema porque molesta. Pero ahí va el concepto valórico de esto. Entonces, en la conclusión 2, ¿cierto? Ser estos feed forward de la actividad física, ser bien preactivos y encontrar estas oportunidades de enseñanza. Y la tercera conclusión, y que este es el término que yo les decía, cuando usted logra tener una visión de vida bastante inclusiva, usted va al banco, ayuda a la persona que tiene dificultad, ¿cierto? Logras anticiparte, por ejemplo, vas a un paseo, y yo sé que nadie piensa en llevar endulzante, pero tú lo echaste. ¿Por qué? Porque te anticipaste, ¿cachai? Ya. Entonces, como está en ti, si eso lo llevamos a la aplicación de una práctica docente, eso se llama un diseño universal de aprendizaje, el famoso DUA. Que, bueno, yo afortunadamente lo estoy viendo en un diplomado que estoy tomando, que está bastante bueno, y estos conceptos, algunos de los conceptos vistos hoy día los rescaté de este diplomado, y que no puedo dejar de mencionarlo porque no es que yo lo inventé, sino que estos fueron rescatados de algunos conceptos de una clase de
de la misma profesora Jocelyn, que la menciono porque corresponde, del diplomado, donde ella nos visibilizó esta barrera. Pero yo como docente de educación física la aterricé a los ejemplos de ustedes. Y ella planteaba este diseño universal de aprendizaje en donde existen 3 grandes áreas, en donde me tengo que preguntar, ¿cómo aprende mi alumnado? ¿Cuáles son mis herramientas para yo poder establecer este aprendizaje en el alumnado? Y si logro esta fijación de los aprendizajes, está la estructura cerebral que aprende, está el concepto emocional del aprendizaje y está la ejecución. O sea, podemos diversificar este diseño universal de aprendizaje, pero quédense con eso, ¿ya? En donde el progreso es una estrategia global, ¿cierto? Por eso puse un puzzle abajo y por eso coloqué este cerebro en donde hay que pensar en la educación, en la herramienta, en la ciencia, porque nosotros también somos hasta cierto punto licenciados en ciencia de la actividad física, o sea, somos los científicos del deporte. Créanse el cuento, pues chiquillos, yo me lo creo. Espero que usted también después. Entonces, tiene que saber, nunca olvide que está trabajando con personas. A modo, ya para finalizar, y me llamó mucho la atención porque encontré esta imagen, no es chilena, sino que es de México, porque en Chile yo creo que ni siquiera se ha pensado en hacer una encuesta así. Y si alguien la tiene, por favor, envíemela porque se lo voy a agradecer. En México, en el 2017, una institución se preguntó y dijo, ¿qué pasa si le preguntamos a la gente acerca de la discriminación? ¿Se ha sentido discriminada? Fíjate que el 44, o sea, el 45% ya de las personas adultas mayores se ha sentido discriminado. Oye, la mitad, casi la mitad de los adultos mayores ha tenido un grado de discriminación. Mira, casi el 50% de las personas con discapacidad. Lo tengo esto como un ejemplo, como una manera de visibilizar la magnitud de lo que yo le estoy planteando, de derribar las barreras y propiciar esta inclusión. Inclusión como esta disminución de las barreras en el aprendizaje. Mira, el 22,5% de los niños encuestados en México dijo que se ha sentido discriminado. ¿Los niños? Sí, po. Los niños pueden sentir esto que me apartaron del aprendizaje. Llega a la casa y en la hora de 11 le preguntan, ¿qué hiciste en la clase hoy día? No, no hice nada porque el profe jugó la pelota y como yo tengo el dedo con la uña encarnada, me dijo que me quedara afuera. O sea, entonces ese es un grado de discriminación. Mira, 44% de las mujeres encuestadas, ¿cierto?, dijo que se ha sentido poco respetada o nada respetada. 44% de las mujeres, ¿qué pasa? Entonces, hay que plantearse eso, chiquillos. Por eso quise sumarlo. Profe, ¿y por qué no está el hombre? ¿El hombre que se sienta discapacitado, discriminado? No sé. También es O un sea, que sesgo no de se sienten conducta. discriminados. Yo como hombre sí me he sentido discriminado un par de veces, no sé, pues yo una vez le entré a comprar a mi pareja, entré Ropa interior. al Flores, y no es chiste, justo te iba a decir, oye, entré al Flores. O sea, yo le pregunto a los hombres del curso, ¿saben qué copa tiene su polola? No tienen ni idea, pues. El otro día me pasó, entré con mi pareja y nos dijeron, es solo para mujeres, así como, y le dije, ¿qué tiene si él usa colalea? Así para le a la cabra, y se Claro, cagó de la risa. ¿Viste? Sí, ¿viste? ¿Por qué? Porque tenemos esta visión en donde el sexo masculino tiene que usar boxer y entra a la tienda Top. ¿Qué tenéis que estar haciendo en Zara Home? Zara Home, ahí donde venden estas cositas así. ¿Y por qué? Si somos seres integrales, ¿o no? Entonces sí, de repente, ahora obvio, si depende de la intención también. ¿Con qué intención yo voy a entrar en un local de mujeres? Mujeres, comillas. Ahora hay hombres que en su identidad de género, de repente, no sé, se llama Pedro, y ciertos días, como esto del género fluido, se siente del otro género, ¿cierto? Y se siente, por ejemplo, no sé, María, por poner un nombre. Y quiere entrar a una tienda de mujeres para comprar ropa para su identidad. ¿Por qué no puede? ¿Por qué existe esa barrera? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Esto lo planteo desde la cultura, pero para que vean que esto no solamente es de país, es también escolar, es también social, higiene. O sea, el pololo que compra toalla femenina en el supermercado, la cajera lo mira raro. ¿Y por qué? Yo tengo hermana y se lo he comprado. Y no pasa nada. ¿Se fijan? O por el otro lado, después cuando les toque, chiquillos, estar con un alumnado de primero medio, segundo medio, tercero medio, el tema de la sexualidad. La mujer puede comprar
preservativos en la farmacia? Sí. ¿Pero por qué los compra el hombre? ¿Por qué ese juicio del rol? Eso es lo que nos tenemos que plantear en esta reflexión. Yo sé que nos fuimos para cualquier otro lado en esto, pero es que es para que se planteen, chiquillos, ¿por qué establecemos desde nuestra enseñanza y las planificaciones del movimiento humano movimientos que son para determinado sexo masculino y otros para mujeres? El movimiento es universal, chiquillos. Esa es la conclusión final. ¿Y cuáles son las barreras que nos vamos a encontrar para esta práctica motriz universal? Pueden ser físicas, como por ejemplo en la ejecución como tal. ¿De qué manera yo tengo una persona con discapacidad sensoriomotriz que le impide poder ejecutar una actividad motriz? Entonces podría ser una barrera física de la misma persona. Barreras sensoriales. ¿De qué manera la persona no escucha la indicación que yo le doy? Considero gestos, considero estas plantillas, ¿cierto? Con colores verdes, colores rojos, en caso de que haya que detener la actividad. Barreras comunicativas. Tengo alumnos que son haitianos. ¿Entienden mi idioma? ¿Entienden el lenguaje? ¿Cierto? Hay ciertos dichos venezolanos que ya están entrando en Chile, como también los venezolanos aprenden lo impropio del chileno. Entonces, ¿de qué manera nosotros regulamos eso? Barreras estructurales, lo que tú dijiste, Anaí. Tengo colchonetas comidas por ratones. Eso es una barrera estructural. Tengo cancha, quizás no tenga ni cancha. Génesis dice, a mí no me gusta cuando a mi amigo que es gay le dicen que no es hombre o que es menos hombre. Si él se identifica con el sexo masculino y le gustan los hombres, eso no lo hace menos hombre. Y ahí se nota fuerte la discriminación. Exigo. ¿Por qué? Porque ¿Entre tenemos los mismos géneros? Sí, o sea, yo como hombre molesto a un compañero que quizás tiene otra inclinación. ¿O que llora? Claro. Sí. O sea, no sé. A ver, estamos en una clase de educación física y usted como profesor se encuentra con un niño que va con ropa rosada, buzo rosado, a hacer clase. Yo estoy seguro que la mitad de ustedes se va a reír. ¿Y por qué? ¿Por qué? Oye, yo tengo una corbata rosada mortal. ¿Y qué tiene? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los compañeritos? Porque muchas de las características, esto también es otra barrera, que es la barrera familiar que no está sumada acá. Esto de la cultura, ¿qué pasa? Porque al final el niño no tiene prejuicio. El niño va a ver a su compañerito, quizá el grupo de, para que me entiendan, de hombres, va a ver un compañerito con ropa rosada porque se identifica con el género femenino, con el sexo femenino, ¿cierto? Y se van a burlar. ¿Por qué se va a burlar? Porque ese niño se juntó con su papá y el papá le dijo, oh, el compañerito pa' gay. Oye, ese comentario horrible, como dice la Génesis, ¿por qué es menos hombre? Porque usa un buzo rosado. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Ya estos son temas súper amplios, pero usted como profesor, ¿qué va a hacer si ve que un compañero se burla? Eso también influye, ¿cierto? Y esas son barreras que se van a encontrar. Los papás son una barrera bastante importante, porque ellos tienen sus prejuicios de antes. Profe, muchas veces como que uno quiere no corregir, pero enseñar que eso no está bien y esa persona se siente como, ¿cómo decirlo así? Como dañada y van a acusar a los papás como que ella me está haciendo mal, siendo que él estaba haciendo algo mal y lo querían corregir. Claro. O sea, lo que pasa con el bullying. Muchas veces se tiene que ir el niño al que le hacían bullying del colegio en vez de quizás suspender al matón. Ahora, suspender, echar al matón es la solución. Tampoco es la solución. Porque si esa persona, entiéndase matón como que no tiene un control acabado de su agresividad, por algo le está pasando eso, quizás su situación familiar lo ve como algo normalizado. No sé si han tenido práctica en colegios vulnerables, porque se van a dar cuenta que el combo entre los hombres es una manera de solucionar problemas. Y vais a encontrar niños que se ofrecen combo. Ah, ¿queréis pelear? Sí, como que muchas veces eso viene de la casa. Claro, entonces esta cultura, ¿cierto?, de burlarse de las dificultades ajenas, es muy chilena de por sí. O sea, te encuentran una falencia y ahí está el sobrenombre. Es muy chileno, algo cultural chiquillo. Y ya va a depender de nosotros quizás que durante la clase de educación física eso no sea una barrera. Lucas dice, tampoco victimizar a alguien que agrede a los demás. No, porque si hay una víctima y un victimario, esa es una barrera para mí, de mi clase, porque voy a tener una persona que va a molestar a otro. Entonces, ¿esta víctima va a querer moverse dentro de la clase si los demás se van a burlar? No.
Entonces, ¿quién es víctima? ¿Quién es victimario? También hay que salir de esta dualidad. Y quizás el grupo es el que se está viendo vulnerado, o el grupo vulnera a una persona. Entonces estas son barreras que son importantes plantearse. Estoy súper amplio en el tema, pero para efectos de este proyecto, y ya bajando la información un poquito, simplemente necesitamos que usted reflexione sobre sus planificaciones y que logre darse cuenta si es que algunas de estas barreras fueron consideradas dentro de su planificación. Nada más que eso. ¿Ya? Si usted dentro de sus conclusiones del reporte final quiere establecer, como dijo Anaí, alguna sugerencia, así como que, oye, consideremos tener más herramientas para poder superar estos efectos adversos, generar materiales deportivos de manera ecológica, reciclable, plantéelo. Pero yo necesito saber si usted consideró alguna de estas barreras cuando se sentó y planificó la clase. ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos para esta primera, ¿ya? Me gustó mucho lo que se fue dando de conversar de lo del género, la sexualidad, porque es un tema que está bien en boga y es bueno conversarlo. Pero para efectos de nuestro proyecto se aterriza a esto, a la programación de aula, ¿cierto? Dentro de mi programación considera las barreras físicas, cognitivas, estructurales. Si puede sacarle una foto a esta diapo sería perfecto, se la voy a enviar igual, pero es un precio, así que le pueden ver el link. El Seba dice, profe, me tengo que retirar. Vaya, ningún problema porque estamos en la hora. Es más, dejo la palabra a quien desee expresar porque estamos finalizando. Entonces, la clase de hoy día fue barreras inclusivas para una educación física, ¿cierto?, que considere a todos y todes. Desde el mestre, como le llamo yo. Mi nombre es Juan Cristóbal, espero haber podido hacer que usted considere algo más dentro de sus planificaciones. ¿Algún comentario final, chicos? ¿O está? No, estuvo buena la clase. Felicidades por su auto. Sí. Pequeños pasos, grandes logros, le llamo yo. Profe Profe, Francisca, ¿bien? Dime. profe, ¿me escucho? Sí. Es que estoy en la micro. Ya, que quería consultarle porque yo igual le mando un mail, pero yo solo estoy dando el ramo de natación, o sea, de deporte acuático. Entonces quería saber Te qué tenemos tengo un que trabajo hacer. especial. Claro. Sí, mira, considerando la situación, y lo planteo también para que todo, porque esto es transparencia también, en vista de que tú estás cursando mi asignatura, te vamos a plantear que tú seas capaz de identificar los mismos tópicos barreras de la clase de hoy día para una situación de clase en piscina. Ya, yo te voy a mandar las indicaciones después un poquito más específicas para que tú hagas una propuesta, directamente una propuesta de cómo podemos ser preactivos en esta planificación de una sesión tipo en piscina. ¿Con qué barrera nos podríamos encontrar? Te soplo al tiro una. ¿La piscina cuenta con una silla de descenso? Listo, esa es una primera barrera. Entonces, eso es lo que te vamos a plantear para ti, Ángela, ya que O estás si cuenta con cursando. los banderines o las Claro. boyas de colores. Tengo O superficie barrera, antideslizante. sí, barrera en la orillita para que los niños se filmen. Claro, también. Oye, eso es súper importante. Mira, ahí tenéis ayuda, Ángela. Escalerita. Calerita, tengo materiales, Gracias. tengo flotadores, entonces esa va a ser tu Videíto. tarea. Te voy a enviar la información, ¿ya? Profesora Francisca, sorry. Ok, profe, entendido. Muchas gracias. Oye, súper entretenida la clase, Juan. Yo creo que salir de la universidad y encontrarse con las barreras normales, naturales, nadie te dice que los niños van a llegar sin tomar desayuno o van a llegar desabrigados, por ejemplo, en invierno. Nadie te prepara para eso y la realidad ya es cruda. Y lo peor es que no sabemos cuáles van a ser los resultados que va a tener la pandemia. Y me atrevo a decir que va a ser muy fuerte cuando ya ustedes salgan darse cuenta de la realidad. Va a ser cada vez más fuerte. Así que la invitación es a respetar y es también a lo que señalaba Juan. Valorar el ser humano primero, antes que quizás pasar la materia.
jugar voleibol, juegos colectivos, juegos individuales, es ser humano primero. Así que eso nomás quería aportar. Súper, 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 sí, mira, muchas gracias, profe Francisca, porque no olvidar que el profe de educación física es uno de los profes más cercanos a la gente. Entonces, te van a contar problemas, te van a contar cosas y son contextos. Pues. Las personas ahora, como dice la profe Francisca, va a llegar en una situación de alimentación muy distinta a antes de la pandemia. Yo creo que habría que volver a hacer la encuesta de obesidad, de hábitos alimenticios, porque, oye, o sea, partiendo de que mucha gente quedó sin pega, entonces vamos a tener la barrera socioeconómica más fuerte, las brechas se van a notar más, entonces... Incluso hay no, familias que prefieren comer una vez al día para priorizar economía y... Y es una realidad, que no podemos ser indiferentes. Entonces, gracias Panchi, porque sabéis que, bueno, la Francisca, sorry que haya dicho Panchi, es que la Francisca era mi compañera de curso. pero sí, sí, te vas a encontrar con una realidad en la que no te prepararon. Y eso es lo que estamos tratando de nivelar la balanza en este momento nosotros, porque nosotros nos tocó justamente enfrentarnos a eso, a estas barreras y nadie te las advirtió. Entonces ahora sí, estás en tercero. Jefe, más encima tenemos otra barrera que es como la más conocida, que la educación física no sirve para nada. Oye, Somos los más odiados por los el profesores, pero los más cabeza de queridos por músculo. los alumnos. Entonces, como... Somos chaya, para muchos somos chaya. Y déjame decirte que esa es una barrera que te la vas a encontrar incluso con tu jefe. Entonces, ¿de qué manera tú vas a dignificar tu carrera, tu ejercicio de la profesión? Y esto es justamente uno, que tú consideres cosas que antes no han sido consideradas. En la charla, por ejemplo, de la profe Francisca, ella decía de qué manera la alimentación y los hábitos van a modificar, ¿cierto?, la flora intestinal. Oye, enseñarle a los niños desde chiquitito que la alimentación influye en la inmunidad, influye en los procesos endocrinos. Después, cuando esa persona tenga 12 años, va a elegir de qué manera alimentarse de una manera más consciente. Entonces, vamos chiquillos, este es el comienzo, estamos partiendo, este proyecto recién abre este paso a la autorreflexión. Así que esperamos haber cumplido un poquito con esta propuesta, así que la próxima semana es de receso. En vista de la hora, no vamos a alcanzar a exponer, chiquillos, pero es que lo dejo porque llevamos 1 hora y media de clase. Entonces, cumplimos con el límite establecido dentro de los programas que nos planteó, ¿cierto?, la universidad como tiempo límite de clase. Así que queda pendiente, chiquillos. No es por mí, sino que es por la salud también de ustedes. Así que quedamos para la vuelta. A ver, ¿alguien quiere decir algo? En el chat, pero estuvo buena. Gracias, Anaí. Así que eso, chiquillos, disculpen que no podamos exponer los compañeros que se habían preparado para hoy día, pero en vista del tiempo y la fatiga que me imagino todos debemos tener, lo dejamos para la vuelta, Así que la próxima semana de receso, a la vuelta comienzan las tutorías. Les voy a mandar el link del Prezi porque está abierto a todo público. Un abrazo, que estén bien. Gracias, chiquillos. Igualmente, Chao, gracias. profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Los profes.